Bueno, tengo las que pero antes de empezar el orden del día, sí me gustaría que nos puedo comentar dos cosas. Una de ellas es vamos a decir lo que se comprometió Bildu en el pleno anterior de traernos el documento de acuerdo de prohibición de corte de la luz. No sé si lo va a aportar o no. ¿Pleno de qué se hace? El documento de prohibición de corte de luz en el cual estuvimos hablando y discutiendo en el pleno anterior. Y hago la respuesta a la pregunta de este alcalde que se me dio por parte de todos. El documento ahora mismo no lo tengo aquí, pero si quieres mañana te lo traigo o al siguiente pleno lo vamos a traer. Lo dicho, yo ahora mismo no tengo los documentos, pero si quieres te los hacemos llegar, los traeremos al siguiente pleno. ¿No los habéis traído? ¿Y cuál es la razón? Pues ya hori esan genuela, baina zen ulertu horrela konpromiso bat edo akordio bat zegoenik horretarako. Bien, vale, de acuerdo. El segundo, antes de empezar el orden del día, también, antes de comenzar, sí que quería hacer una propuesta para incorporar un nuevo punto en el orden del día. En el punto sería la Declaración Institucional del Día Internacional del Euskera 2021. Bueno, como siempre, me baso en el artículo 82.3 del ROF, en el cual el alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día asuntos que no hayan sido previamente informados en la respectiva comisión informativa. El porqué de la urgencia, que hay que motivarla siempre. Bueno, la urgencia es que al no haberse consensuado por parte de los grupos municipales, tanto por parte del PNV como por ADIE, ninguna declaración institucional sobre el Día Internacional del Euskera, pues bueno, el grupo ADIE presenta una declaración institucional para aprobarla o no, la cual se adhiere a la declaración institucional del Gobierno Vasco, Diputaciones de Álava y Vizcaya y Guipúzcoa y ayuntamientos de Bilbao, Gasteiz y Donosti, así como Eudel y UEMA. Si se incluye en el punto del día, se trataría en el punto número 9. No sé si tenéis alguna duda o alguna aportación. No, pues votamos entonces propuesta a pleno de la Declaración Institucional del Día Internacional del Euskera 2021. ¿Vais con algún ordenador? Vale. También comentaros, ya que el punto número 5 es la moción de H. Bildu, Declaración Institucional del Día Internacional del Euskera, trasladarlo al punto 8, para que sean tanto el punto 8 como el punto 9 vayan seguidos. Me parece que es lo más lógico y bueno, simplemente cambiamos el orden de los puntos del día. Bueno, pues seguimos, ahora sí, seguimos con los puntos del orden del día. Lehenengo gai zerrenda da, 2021ko Sumendiaren bederatziko ohiko soko batzarrearen egindako akta onartzea. Baten gure dago esan zehose, errontaz? Ez? Bai eskoan okomoten da horri? Bai. Bigarren gai zerrenda, alkatetza dekretuen barri emotea, 876-tik 930-a. Zehose dago batu batek esateko? Ez, goaz hirugarren gai zerrenda. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Orosoko Udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea, mendetasun egoeran dagozan pertsonei egoitza zerbitzua emoteko Andramari Udal egoitzan, Andramari auzoko 8 zenbakiak dagoana. Bueno, aquí ya conocéis el convenio, no sé si tenéis que hacer alguna aportación o alguna duda que podáis tener y si no, pues pasamos a la votación también. Ya pues si no hay ninguna aportación, pasamos a votar. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Orosoko Udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea, mendetasun egoeran
nagozan personei egoitza zerbitzua emoteko Andramari udala egoitzan Andramari auzoko 8 zenbakia dagoena. Bai eskoan emoten da? Laugarren gai zerrenda, EH Bilduk aurkeztutako mozioa, gabeziak Orozkoko udaleko gobernu organoetan. Samu edo Piliz, edo Kosu Bidorrea? Bai, irakurtzaren da. Orozkoko udaleko gobernu organoen gabeziei irtenbidea aurkitzeko mozioa. Legegintzaldiaren hasieran, Orozkoko udalak parte hartzea sustatzeko batzordeak ireki zizkien herritarrei. Gaur egun aldiz, batzordeek ez dute balio herritarrek parte har dezaten. Bestalde, espazio erabat informalak erabiltzen dira, hainbat erabaki hartzeko edo zenbait gain lantzeko. Gobernu organoen egungo funtzionamendua oztopo bat da herritarren parte hartzerako eta gardentasun falta bat suposatzen du. Bat, batzorde batzuek denbora asko daramate egin gabe. Adibidez, 2021 osoan, abeltzantza batzorde 2 baino ez dira egin eta 2 kultura batzorde baino ez. Batzorden deialdiak webguardian baino ez dira argitaratzen eta internetera sartzerik ez duen orok bertaratzeko aukerarik gabe geratzen da. 3. Zenbait batzorde goizeko 8 egiten dira. Herritarrak bertaratzeko ezinezko ordutegia. 4. Gai asko ez dira dagokion batzordetik pasatzen. Gai guztien berri batzorde berean ematen da, edo zein gai, osoko bilkurara eman aurretik, nahi eta ez eman baita horren berri. Eta 5. Espazio informalak erabiltzen dira udaleko teknikarik gabe, aktarik gabe, eta erabakiak inolako gardentasunik gabe hartuz, premia asko gaiei erantzuteko, edota 3 udal taldeen artean aritzeko. Gobernu organoetan dauden gabeziak konpondu behar direla kontuan hartuta eta udala modu publikoan eta gardenean lan egiteko eta herritarren parte hartza bermatzeko gune gisa ulertuta, Orozkoko EH Bilduko talde politikoak honako mozio hau aurkezten du. Bat, informazio batzordean gutxienez 3 hilabetean behin egitea, dagozkion gaiak landu eta arlo bakoitzaren beharrak aztertzeko aukera emateko, denbora gehiegi igaro gabe. 2. Batzorden deialdiak udaletxeko taulan, pantailetan, udaldizkarian eta webgunean argitaratzea. 3. Orozkoarrak bertaratu behar izan daitezen batzorden ordutegia egokitzea, beharrezkoa izan gero, herritarrei galdetuz. 4. Batzordei bertasun ematea eta gai bakoitza dagokion batzordean lantzea, eta 5. Bozeramaileen batzordea sortzea. Eskerrik asko, Samu. Vale. Bueno, a ver. Bueno, por parte del equipo de gobierno, ¿no? Primero, hacer una especie de un vistazo, ¿no?, a la moción, ¿no? Simplemente creo que el título habla de resolver las carencias en los órganos de gobierno, pero para resolver hay que conocer, en este caso, cuáles son los órganos de gobierno. En el ayuntamiento, y Bildu, a pesar de pertenecer como grupo municipal durante muchos años, desconoce las normas por las cuales se definen los órganos de gobierno. La moción habla también que hacemos uso de espacios totalmente informales para tomar diferentes decisiones, para trabajar ciertos temas. Desconocemos dónde se toman esas decisiones para trabajar los temas sobre los que supongo nos informaréis. Da la sensación que Bildu ha descubierto dentro del ayuntamiento un grupo secreto donde se deciden los asuntos más importantes que conciernen al municipio y nadie más que los que el equipo de gobierno lo sabe. Suena a teoría de contubernio. Sobre los puntos que se analizan, ¿no?, a mejorar. Hay comisiones que se llevan mucho tiempo sin hacer. Bien, y se dice que se han hecho 2 solamente en ganadería y 2 en cultura, hasta la fecha de la entrada de la moción. Estamos hablando siempre, ¿eh? Luego se han hecho posteriormente varias, hasta el 16 de noviembre. Hace ya mucho tiempo decía que uno de los problemas de Bildu es que entre sus 2 concejales no hay comunicación en general respecto a las comisiones que se realizan y a lo que en ellas se trabaja. Y lo digo porque la moción afirma que solo hemos hecho 2 comisiones en agricultura, cuando en realidad hemos hecho 3.
por favor, antes de afirmar algo, poneros de acuerdo entre vosotros, comunicaros, os falta comunicación, respecto a que varias comisiones se hacen a las 8. Es cierto, son 2, Hacienda y Euskera. Y Bildu presupone que el horario es un impedimento para que las vecinas puedan acudir a las mismas. Puede que el horario no facilite la asistencia de los vecinos a estas comisiones, pero en respuesta a esta pregunta, que reitero demuestra el desconocimiento de Bildu del funcionamiento de la corporación municipal de la que forman parte, haré una exposición del horario de los órganos de gobierno, así como de las comisiones, que son órganos colegiados complementarios de los órganos de gobierno. ¿Cuáles son los órganos de gobierno? 3. Pleno, Junta de Gobierno y Comisión Especial de Cuentas. Órganos complementarios o comisiones, en este caso tenemos 6. Hacienda, Euskera, Urbanismo, Agricultura, Bienestar y Cultura. ¿Cuáles son los horarios de los órganos de gobierno? De los 13 últimos plenos a las 7 de la tarde. Asistencia de vecinas, una media de 4. Creo que soy benevolente con hacer esta media de 4 en los 13. Juntas de gobierno hemos hecho 15. Horario 9 de la mañana y 9:30 de la mañana. Una a las 8 de la mañana. Ningún vecino, a excepción de algún concejal de alguna junta. Comisión Especial de Cuentas, hemos hecho una. Horario 8 de la mañana. Ningún vecino. En las comisiones, hasta la fecha de entrada de la moción, como os he dicho antes, en Cultura hemos hecho 2. Horario 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Ningún vecino. Agricultura hemos hecho 3 en vez de 2, como afirmáis. Horario 6 de la tarde, 8 de la mañana y 9 de la mañana, ningún vecino. Euskera hemos hecho 6, horario, como he dicho antes, 8 de la mañana, ningún vecino. Hacienda 6, horario 8 de la mañana y 8:30, 1 de la mañana, ningún vecino. Urbanismo 15, horario 9 de estas dos comisiones han sido a las 9, hoy 2 de estas dos comisiones han sido a las 9 de la mañana y el resto a la 1, ningún vecino. Bienestar 5, hemos hecho una a las 12:30, otra a las 9:30 y el resto a las 10:30, ningún vecino. Entonces, viendo estos datos, pienso que hablan de una manera elocuente, ¿no? Ellos mismos. El horario de los órganos de gobierno y comisiones no impide que las vecinas acudan a ellos, que suman hasta 9 formas de participación en el que pueden tomar parte todos los concejales, excepto a la Junta de Gobierno, y todas ellas abiertas a los vecinos. En otro punto también nos achacáis que muchos temas no pasan por la comisión correspondiente. En esto no hemos hecho, y podemos decirlo a ciencia cierta, más que aquello que los técnicos en su momento nos han aconsejado. El primer secretario nos comentó que incluso podíamos coger acta nosotros mismos, y así lo hacíamos, y proponer distintos temas, y así lo hacíamos. El segundo secretario, en este caso secretaria, sí que nos dijo que ya no podíamos coger acta, entonces no cogíamos acta. Y el tercer secretario, aquí presente, comenzamos a enviar con la convocatoria el orden del día, aunque en ocasiones tenemos que incorporarlo, pues no estaba previsto, y propuesto en comisión distinta a la que corresponde por motivos de urgencia para conseguir acuerdos beneficiosos para el municipio. Valga el ejemplo el siguiente. La última vez en la Comisión de Hacienda se presenta el convenio de la residencia cuando habría que presentarlo en la Comisión de Bienestar. Si no se hubiera presentado en esta comisión, no hubiera podido incorporar en el pleno de hoy, en el cual ya lo hemos discutido. Eso es, ya lo hemos discutido y ya lo hemos aprobado. Y si no se hubiera presentado en esta comisión, no hubiera podido incorporarse en el pleno de hoy, como he dicho, con lo que ello conlleva. No tener convenio firmado para enero, luego la Diputación no pagaría el primer pago en enero. Y vosotros dictaminasteis positivamente, como es lógico, claro que sí. Reseñar que a propuesta de Bildu en la comisión también de Euskera del día 22 de noviembre solicita que se incorpore un punto que no estaba previsto en el orden del día. Se solicita por la vía de urgencia, claro, es que es así. Se aprobó la urgencia y se dictaminó para incorporarlo a este pleno. ¿Entendéis que lo que vosotros criticáis lo hacéis? Esta es una interrogante. La ley permite hacerlo siempre y cuando se informa después en la comisión correspondiente.
Se utiliza también, nos decís, ¿no?, espacios informales sin tomar acta y sin presencia de personal técnico tomando decisiones en total opacidad para responder a asuntos urgentes. Todo un interrogante. ¿Habláis de las reuniones que hicimos por vuestra petición sobre la posible mejora de la ordenanza de ganadería? ¿Habláis de las 2 reuniones que hemos hecho los 3 grupos municipales sobre el cierre del matadero de Llodio, tras las cuales aprobamos una moción? ¿De las 3 reuniones con los trabajadores de Artiach? ¿Habláis de la reunión con los trabajadores del Grupo Norte Monjas de Ibarra? ¿De una reunión con el comité de empresa de Tubacés que posteriormente los grupos municipales aprueban una declaración institucional? ¿Habláis de las 11 reuniones mantenidas con los autónomos y comerciantes desde que comenzó la pandemia? ¿Habláis de las reuniones que hicimos los 3 grupos municipales en época de emergencia sanitaria para informaros sobre la pandemia en el municipio? ¿Habláis de la reunión sin técnico, ni toma de acta sobre información de una posible implantación de parque eólico de Jesús? Exactamente, ¿de qué espacios informales habláis? ¿Dónde es necesario técnico y existe opacidad? Si prácticamente en todas habéis participado vosotros, los de Bildu, y algunas de ellas han sido propuestas por vosotros. Simplemente lo que proponéis demuestra cómo usáis argumentos falsos a falta de respuestas constructivas y correctas. Respuesta a los puntos de mejora que luego, pues bueno, hacéis referencia, ¿no? Realizar las comisiones informativas con una periodicidad mínima de 3 meses. Aquí, de nuevo, se ve la carencia de comprensión sobre los órganos de gobierno, pues las comisiones son informativas y no ejecutivas. Aunque no soléis hacerlo, os supone un mínimo de trabajo releer el informe del secretario sobre el pleno organizativo de julio de 2019. Aquí se aclaran bastantes cosas de qué son las comisiones, cuál es el cometido y sobre todo los órganos de gobierno. Las reuniones de las comisiones que hemos tenido en Cultura 2, Agricultura 3, Euskera 6, Hacienda 6, como os he dicho antes, Urbanismo 15 y Bienestar 5. Y yo, viendo estos números, y creo que vosotros sacaríais los mismos porcentajes, el 70% de las comisiones superan esa periodicidad que vosotros nos exigís en esta moción. Es un poco contradictorio, ¿no? Creo que no habéis hecho las cuentas y desde luego no os salen si las hacéis. Y la periodicidad de una comisión la marca el número de entradas e información que hay que transmitir. Las comisiones son informativas. Si no hay que informar, ¿también nos vamos a reunir? Bueno, quizás para vosotros sí. El problema es que no sabríamos qué informaros. También nos habláis de que había que publicitar las convocatorias en el tablón de abajo. Bien, en esto reconocemos que tenemos cosas que mejorar. Eso sí, en este aspecto tenemos cosas que mejorar. También decís que dar prioridad a las comisiones y tratar cada tema en las comisiones correspondientes. Aquí os digo lo mismo, ¿no? Un poco recalcando lo mismo. Se ve de nuevo la carencia de comprensión, porque siempre habláis de dar prioridad a las comisiones, cuando en realidad las comisiones son informativas y los órganos de gobierno son otra cosa, son ejecutivas, ¿no? Pero vosotros decís, no, dar prioridad a las comisiones. Bueno, aquí, como os digo, se ve de nuevo la gran carencia que tenéis de comprensión sobre los órganos de gobierno, por las comisiones son informativas y no ejecutivas. Lo prioritario son los órganos de gobierno. Es lo que postuláis en vuestra propia moción. Es vuestro título, ¿de acuerdo? Ya lo estamos haciendo. Algo que pedís ya lo estamos haciendo. Crear junta de portavoces, también concretáis, ¿no? En la primera reunión de presupuestos os informó en el apartado de gestión municipal que tenemos en mente la redacción del reglamento orgánico municipal, por lo que vuelve a surgir la pregunta de si escribir vosotros las mociones, pues las presentáis sin revisar siquiera si se adecuan a la realidad de nuestro ayuntamiento. De todas formas, pensamos que con los órganos de gobierno y las comisiones que las complementan son suficientes para reunirnos oficialmente. Como conclusión, votaremos en contra de la moción. La moción presentada por Bildu tiene su causa en el desconocimiento en cuanto a las funciones de los órganos de gobierno, que son activas y resolutivas. En los órganos de gobierno municipales se toman decisiones, en las comisiones se informa y no se toma ninguna decisión. Bildu tiene un desconocimiento de los canales de participación e información adicionales que aparentemente no existen en el ayuntamiento. Muchas de las entradas que se informan en distintas comisiones se da cuenta de forma personal a quien las solicita, fundamentalmente y sobre todo en urbanismo.
atención personal del alcalde a vecinos cada mes, mirar las actas de la Junta de Gobierno para conocer a cuántos vecinos atiendo. Una forma también de participación directa con escucha activa son las asambleas de barrios. Estas constituyen la forma de democracia más transparente y cercana a los vecinos. Se realizan 12 al año y donde damos información de los temas generales más importantes del municipio, pero hay que asistir a ellas para saber precisamente esa relación entre vecinas y equipo de gobierno. ¿A cuántas de las 24 asambleas de barrios de los años 20 y 21 ha acudido Bildu? Decírmelo con el número. Si Bildu se preocupa como parece por las vecinas, ¿por qué no acude a ellas? Para terminar, por último, poner en duda que hemos reforzado la calidad institucional estableciendo un nuevo marco de relación entre el ayuntamiento y la ciudadanía con comisiones abiertas, juntas de gobiernos abiertas y con turno popular es querer retorcer la realidad, aún reconociendo que siempre hay margen de mejora, eso indudablemente. No sé si PNV quiere decir algo. Bueno, comentar solamente, nosotros nos vamos a extrañar porque así leyendo todo específicamente sí que hay cosas que son difíciles de llevar, ¿no? Cada 3 meses comisión, los horarios, bastante complicado es ponernos de acuerdo con nosotros, pero bueno, vemos que la intención es de mejorar, como ha dicho Pedro, que hay cosas que siempre se pueden mejorar, pues nos vamos a extrañar. Sarrera bakarrik, besterik ez, intentzioa, ona izan dala, naiz eta gauzak igual oso argi argitu duzu, Pedro, baina, bueno, nik uste dut, sin más, pentsetan dugu intentzioa ona izan dala. Horregatik, gure estentzioa, Ez dakit zenbat baldera bota diren, ez diren baraman guztia jasotzeko, ez dakit hogetapiko galdera diren, edo 20 da ziur. Azaran 16an registratu genuen mozioa batzorde informatibo batetik pasatu da, edo 2 aldiz pasatu dela batzordetatik, eta batzordean CAJ-ak esariek ez dute zer ere esan, 0 hitz esan dituzte. Mozioaren inguruan harritu naiz entzutean enbeste galdera, enbeste gauza. Hau da, plenoan dena esaten da, baina batzordetan ez da hitzik esaten. Orduan, dutzen zait, denbora izan duzuela soberan, eta guk ere, gure posta bat duzuen, eta enbeste galdera bat dituzuen, bilaria posta, eta piko galdera horiek, eta erantzun ditu, baina nik guztiak ezin izan ditut jaso. Ustut daudela gauza batzuk ez dituzuela ulertu. Naiz eta idatzita dagoen eta saltzen saiatu garen ustut gauza batzuk ez dituzue ulertu, baina, bueno, ez nahi sartuko gara maran erantzutera, baina argi dago hitz egiten dugunean batzorden inguruan eta órganos de gobierno inguruan, bai, zer jartzen dut, komisioak, bai, orduan, ez dakit, esaten duzu ez dugula ezagutzen funtzionamendua, baina puntuetan badakigu hitz egiten ari garenean komisio baten inguruan edo batzorde baten inguruan eta ez. Orduan, ustut argi dagoela. Ez diogu organo guztiei funtzio berdina esleitzen, ez diogu batzorde guztiei funtzio berdina esleitzen ari gara, orokorrean gobernu organoen inguruan hitz egiten. Uste dugulako delako termino bat jasotzen dituguela udaleko espazio guztiak. Podríamos haber puesto también Junta de Gobierno, comisiones informativas y pleno, ez dugu termino erabili, baina, hori da terminologia eztabaida bat, eta ez da baita eztabaida hori ez. Gero dago, hau ulertzeko modu desberdina, konformatu gaitezke batzordez batzorde 0 herritar etortzearekin, konformatu gaitezke eta ados egon gaitezke, edo ez. Bai, orduan hori da, bakoitzaren minimoa, non jartzen dugu minimoa, nahi dugu herritarrak batzordetara etortzea, guk bai, guk nahi dugu, eta zuek bai, badakigu ez, zuek ere horretan nadoz gaude ez, nahi dugula herritarrekin lan egin, herritarren parte hartzea sustatu nahi dugula, orduan, hau bazen ikusten ditugu karentzia batzuk, dena ez da gaizki egiten, evidentemente,
karentzia batzuk edo utxune batzuk daude eta ditugu bete, ez? Eta guk proposamenak edo alternatibak jarri nahi izan ditugu mahai gainean. Gero, Euskararen inguruan ez egin duzu, adierazpenaren inguruan, guk Euskararen eguneko adierazpena proposatu dugu Euskara batzordean. Egokiaren tokian, izan duzu, como que ez duzu, ez denean tokia, ez eta tokia egokiaren uste dugu. Eta gero espazio informalen inguruan, bai, soberan dakizkizu zeintzuk diren espazio informal horiek. Zaiztezu. Esan dituzu, pandemian zehar elkartzen egon ginen, adierazpen instituzional edo mozio desberdinetan ere egon gara elkartzen... Horreik dira danak? Horreik danak, nik esan dutzu danak dire? Bueno, gehienak, bai, ez ditut guztiak apuntatu, baina bai, más o menos, nota dituzu. Eta zer kontatu da, adibidez, ordenantzaren inguruan, la Republikoen ordenantzaren inguruan, claro, larritu ginen, porque elkartzen garenean gauza bat esaten da, eta gauza batzuk esaten dira, eta gero plenoan beste batzuk dira. Orduan hori guretzat da, gardentasun falta oso handi bat. Horregatik iruditzen zaigu garrantzitsua akta bat egotea, aktalari bat egotea, inkluso idazkari egotea, ze, claro, bestela, esaten dira gauza batzuk, hartzen dira kompromiso batzuk, gero ez direnak betetzen, esaten dira gauza batzuk, eta gero plenoan aldatzen da guztia. Orduan hori oso garri iruditzen zaigu, eta horregatik ere gehitu dugu espazio informalen asuntoa. Esos espacios no tienen ninguna garantía, lo que ahí se dice, luego se cumpla o se respete. Porque hemos visto que ya ha pasado una vez, que se han dicho cosas que luego, cuando hemos preguntado en pleno, era totalmente diferente. Y eso nos parece... Hay que poner nombre a las cosas, Samu. Vale. ¿En cuál? ¿En cuáles? En la de la ordenanza. Bien, en más. Me estaba refiriendo a eso. A eso solo. Ahora con lo que estaba hablando, sí. Bien. Pero estoy de acuerdo, o sea, las has dicho, la mayoría las has dicho. Entonces, en esas también hay que poner un técnico para que coja acta, digo, para saber, porque hablamos de las 3 reuniones con los trabajos de Artiaz, también hay que tener... A ver, los retamos iguales. Bueno, vale. Pero, ¿habláis de las 11 reuniones mantenidas con los autónomos y comerciantes? Ahí yo no he estado. He hecho que no he estado. Sí, bueno, habláis de las reuniones que hicimos con los 3 grupos municipales en época de emergencia sanitaria para informaros de la pandemia en el municipio, ¿habláis de esas también? Hay ideas hablantes, vale. ¿Habláis de la reunión con el sin técnico en toma de actas sobre información de una posible implantación del Parque Eólico de Jesús, en las cuales estuvimos nosotros? Eso había una arteanitzeiteko, pero cuando estamos hablando de cosas importantes a veces... Sí, pero ¿cuáles son las importantes? Pues esto te lo voy a hacer otra vez. La ordenanza de pastos públicos nos pareció muy grave lo que pasó con ese tema. ¿Con? Con la ordenanza de pastos públicos. A nosotros nos pareció muy grave, creemos que no se puede repetir. Y creemos que hay momentos en los que nos juntamos los 3 grupos y no hay ninguna garantía de lo que ahí se dice, luego se cumpla o se tenga en cuenta o la ciudadanía sepa lo que estamos hablando. Entonces, ¿quién tiene que decidir? Juanjo, luego vamos a dejar que termine. Bueno, sin más, arriba justo puntu bertan esaten eta agian ez da luzatuko da. Eta gero, bueno, sin más, badakigu batzordeak ez direla erabakiak hartzeko, como has dicho también, uste dugula, ez dakigula desberdintzen, moduan, badakigu, baina cuando abrís las comisiones a la ciudadanía es para algo, ¿no? Es para que acudan, para que participen, para que vengan. Orduan, nahi dugu, erabaki hori benetan garrantzia hartzea eta bueno, pues, ados gaude horretan, eta errepikatzen dut, ados gaude, saiatu gaitezen, egiteke ditugun gauza txiki horiek eta hobekuntza horiek, pues, martxan jartzen. Badakit mozio hau ez dela onartuko, baina, pues, bueno, iritsi da mezua, erantzuna jaso dugu, bueno, pues, nik uste dut, ja jaso duzuela eta kontziente garela gaudela hobekuntza batzuk egiteko. Guerdi, incluso konformatzen gara, berdin badakizue, pues, gauza batzuk hobetu behar direla, eta neurriak hartzen badira horiek hobetzeko, pues, posik egongo gara eta oso egongo gara. Eta ditut ere gauza pilo bat apuntatuta, baina, pues, ez dakit, oso galdera pilo bat izan dira, ez dakit. Juanjo, ¿lo sobreviene? No, yo decía que ¿quién decide? Estás diciendo que quizás en parte de esas reuniones, en todas, bueno, has dicho que en algunas no, debería haber un técnico. Quiero decir, entonces, ¿de qué manera a esta reunión sí, a esta no? Quiero decir, a la de pastos o a no sé si has dicho, la ordenanza o a las pandemias, era aconsejable que haya un técnico. ¿Puedo estar de acuerdo o no? A las 11 reuniones que se hicieron con
con los de Artiach no es necesario. ¿Cómo equilibras eso? Ez daukat irizpiderik, ez daukat kriteriorik horretarako. Bali badakit, esi, ari gara hiru alderdiak elkartzen, erabaki bat hartzeko gero islada izango duena, zerbaitetan, o sea, si es para que hablen con nosotros, pues entiendo que no tenga que haber una actuación. Si es para luego tomar una decisión que va a afectar en las políticas de este ayuntamiento, pues sí. Ez que hori da, zure iritzia. Kasu batzuetan ez da behar, eta beste kasu batzuetan bai. O sea, ez daukat irizpideak bat, de momentu honetan bai, momentu honetan ez, baina bai, kasu batzuetan eta momentu batzuetan, falta mota dugu momentu askotan. O sea, horren ez daukat zerrenda hori, edo normalik daukat zerrenda duze hori de bila guztenik ez daukat hemen. Bueno, egin aldozu, egin aldut ez dut egin. Baina bai, momentu askotan falta mota dugu. Gero esan dozu, eman behar direla osokideak etorteko batzarretara, eta ez dakizet. Pedro azaldu du, hainbat orduak eman du, komisio ezberdinetan, eta ez dira etorri herritarrek, ze soluzioa ematen dozuzu, adibidez. Mozioan dago. Osa, gure ustez, ordutegiari buelta bat eman behar zaio, deialdiei buelta bat eman behar zaio. Ordutegiari buelta bat eman behar zaio, berak, egin duguz ordu batetan, behatzitan, sortziretan, bostetan, bosterritan, zein da zuen... Eta ere proposatzen dugu herritarri galdetzea, inkluso, ez? Prozesu partatzaile bat egin, ez da galdetzea. A ber, nik uste dut hemen hitz egiten ari gara gauza desberdinari buruz. Osea, alde batetik badaude batzorde batzuk eta badaude bilera batzuk uste dute, ez dela beharrezkoak horrelako teknikoren bat egotea, ze hori, etorten badira lantegitik edo etorten badira edozein erakundetik zehozer azaltzera edo zehozer komentatzera, horretarako gu gara momentu horretan entzuten behar dugunok eta jakiteko zein den arazoa, zein den proposamena. Eta horretarako uste dut hemen daudela gauza desberdinak. Egia da, hori pandemia garaian, pandemia agertu zen, izan zen gauza fenomeno bat izan da, eta jarraitzen ari da, gainera, eta garai hartan elkartu ginen pizka bat improvisazion egin genuen momentu horretan, eta egin genituen bilerak eta hori, eta hartu genituen pizka bat erabakiak, eta egin genuen, pentsatu genuen modu hoberenean, baina handik ere ikasi behar dugu zehozer, eta igual egoera hori errepikatzen bada, igual beste modu batean egingo dugu, seguramente. Osea, hori argi daukagu, uste dut, baina, uste dut sartu, zuen artean hasi zarete botatzen horrelako eztabaida horretan, ez dakit zentzu handirik momentu honetan, ados eta arrazoia daukazuen bio. Alde batetik zuk azaldu duz egin dozu hor, atara duzu datu guztiak eta datuak dira, hor daude, hori egia da. Baina haiek ere nik uste dute intentzioa horrezagatik guke pentsatu dugu, abstentzio egitea igual ez da momentu honetan foro hau edo eztabaida hau izateko, eta behar dugu buelta matematea, eta edo badago ordenantza hori, eta daukagu zuk esan duzuna, lehenengo plenoan nola argitu zen gauza guztiak, eta nola egin behar diren gauzak, baina, Samuk ere esan duen bezala, daukagu gauzako betxeko, eta hori da, baina ez da, zuk esan dozu, nik esaten dut, uste dut hori geratu behar dira pizka hori jakin dugu guztio, eta egin behar duguna hemendik aurrera, uste dut ere bai dakigula. Eskerrik asko, Esti. Bueno, yo creo que detrás y en el fondo de esta moción sí que se trasluce precisamente, de alguna manera, vamos a decir, la inadecuada o la poca participación y transparencia respecto a los vecinos, ¿no? en los órganos de gobierno, porque quizás no demos la oportunidad de que estén ellos participando en ellas y en las comisiones, ¿no? Pero claro, yo he hecho una pregunta muy clara también, ¿no? Yo creo que un gran ejercicio es muy difícil, aquí más o menos en los órganos de gobierno en los que estamos acostumbrados a participar de alguna manera, tanto en el pleno como en las comisiones, nosotros, pues bueno, más o menos, participamos de una manera adecuada desde el punto de vista participativo y de transparencia y de transmitir las ideas unos a otros, ¿no?
Pero yo hago mucho hincapié en cómo nos relacionamos, porque claro, una cosa es lo que se exige por parte de Bildu, que es esa participación de los vecinos. Muy bien, o sea, nosotros nos tenemos que acercar a los vecinos, los órganos, vamos a decir, del gobierno, y sin embargo, ellos pecan de algo muy importante, que no se acercan ellos a los vecinos, ¿no? Y yo os he hecho la pregunta. ¿Quién nos acerca, dices? No te pregunto, ¿quién nos acerca, has dicho? Vosotros no os acercáis a los vecinos. Vale. Yo, como os he dicho aquí, en las 24 asambleas de barrios del 20 y 21, decirme a cuántas habéis asistido. Yo lo tengo apuntado, pero decirme a cuántas habéis. Esa es la verdadera, sobre todo, el verdadero, desde el punto de vista democrático y transparencia y participativo, de llegar a ellos, de estar con ellos, que es muy difícil explicar. Entre nosotros nos podemos explicar más o menos, creo que entendemos un poco las reglas del juego y nos podemos entender, pero intentar explicar a los vecinos cuáles son los proyectos que está llevando el equipo de gobierno o el ayuntamiento, el por qué se hacen de una manera, el por qué no se hacen de otra, el por qué no se aceptan muchos requerimientos de ellos, porque no se pueden aceptar por distintos motivos. Esa explicación es mucho más difícil allí delante de ellos que aquí, porque aquí, bueno, pues aquí hay unas reglas del juego, las llevamos adelante y al final nos arreglamos o no. Pero el vecino no se conforma con eso, el vecino se conforma con una solución a su problema concreto. Y es allí donde, si esa participación por parte de Bildu es fundamental en los órganos de gobierno, a mí me resulta muy chocante que esa participación no se dé por parte de Bildu en prácticamente ninguna de las 24 asambleas de barrios que hemos tenido estos años. Y ya termino con esta. Vale. O sea, es necesario de la asistencia de cada grupo en diferentes asambleas o otras convocatorias que no son municipales. Podemos hablar, podemos debatir sobre diferentes convocatorias con la ciudadanía que ha habido en este pueblo y está viendo, y no vemos, tampoco os vemos a vosotros en otras muchas convocatorias. Entonces, No. Podemos hacer un repaso de la agenda. Es distinto. Podemos hacer un repaso y podemos debatir, pero creo que el debate no estamos hablando, no es dónde participa EH Bildu. Estamos hablando de los órganos de gobierno, Sí. punto número 1, Sí. y sobre la participación de la ciudadanía, no de si EH Bildu participa o no. Hombre, O sea, creo que si me está reclamando o nos está reclamando no es una participación. reclamación, No, bueno, la moción que es. La moción es una serie de propuestas. De todos modos, si nos estás echando en cara el tema de las asambleas, que es lo único que nos estás echando en cara. No, Las muchas asambleas cosas de barrio. más, ¿eh? No, pero Esa una de ellas, una, pero bueno, te has extendido con ella, en el que no participamos. Yo sé perfectamente lo que tú vas a contar en todas las asambleas de barrio. Vale. Perfectamente, Gracias, porque me sé el gracias. discurso, vamos, porque Muy es bien. una tras otra. Eso es número 1. Número 2, solamente vas a dar información, es lo único que vas, a dar información. Recoges lo de los vecinos, vale, recoges problemáticas que tienen los vecinos. Has dicho que llevas a cabo las que puedes y las que no se llevan a cabo y se los explicas. Habría que retomar muy atrás cuántas peticiones ha habido, cuántas han llevado a cabo y cuántas son repetitivas a lo largo de los años. Por otro lado, están recogidas, ya lo sé que están recogidas. Por eso mismo, que si tiramos atrás lo veremos. Yo soy de calle, yo estoy con los ciudadanos. Por mucho que no vaya a las asambleas, a mí los ciudadanos sí van donde mí y yo voy donde ellos. No hace falta que tenga que ir a una asamblea de barrio para escucharte a ti solamente, prácticamente, porque yo a los vecinos los escucho en otros espacios. Nada más que decirte. Muy bien, Vive. Has demostrado lo que realmente Soy. Exactamente. Ya, sobre todo ese desprecio que has demostrado. Tú me hablas con desprecio siempre a mí. No. Yo no te hablo con desprecio a ti. Ese Tú desprecio me que hablas has siempre con demostrado, desprecio. yo no te hablo con desprecio, el desprecio que tú Voy has a entrar al demostrado con debate estas ya. palabras respecto a los vecinos que van a las ¿A los asambleas de vecinos? barrios. ¿Yo? Sí, porque Por has dicho- favor, mira, no digas esas tonterías. O sea, no digas esas tonterías. Bien. A ti te han conocido hace 2 años prácticamente, muchos vecinos de este pueblo. O sea, no vengas con tonterías. No sé muy bien a qué viene eso, Nada, pero bueno, sin más. yo a ti no te he conocido nunca, Yo a hasta ti que he venido te aquí, conocía. y eso no quiere decir nada. Yo lo siento porque los vecinos me han votado a mí, me han puesto aquí, ya lo Ajá. siento.
vosotros lo sentiréis más, pero bueno, en las próximas elecciones tendréis la oportunidad para sentaros aquí. Bien, pues votamos el cuarto punto, que es EH Bilduko aurkeztutako mozioa Gabeziak Orosoko udaleko gobernu organoetan. Baiezkoanok, ezezkoanok, ez baiezkoa, ez ezezkoa, eskerrik asko. Bien, pues pasamos al punto 5, que era el 8 previsto, que es acuerdo para autorizar la cesión de terrenos municipales, tanto de dominio público como patrimoniales del municipio, para la constitución del coto de caza y solicitar a la Diputación Foral de Vizcaya la autorización oportuna para la inclusión de todos aquellos terrenos en monte de utilidad pública que se encuentren incluidos en el término municipal de Orozco. Bueno, aquí... No. Sí. No, está cambiado el orden. He cambiado el orden. La 5 por la 8. La 5 por la 8. Vale, pero vale. ¿Y la moción de regulación de los proyectos? Luego la 6. 6. Bueno, como os decía, poco que decir también, ¿no? En el informe del secretario nos dice, pues bueno, más o menos lo que os he comentado aquí, ¿no? En principio sí que aprobamos en un pleno anterior lo que es el autorizar la concesión del coto por parte del ayuntamiento, pero bueno, luego entendimos que también había que autorizar la cesión de los terrenos, así como también solicitar al Departamento de Montes de la Diputación Foral de Vizcaya para la inclusión de esos terrenos de monte de utilidad pública. No sé si tenéis que usar alguna aclaración, alguna duda que tengáis al respecto, antes de votar. No, pues entonces votamos por el acuerdo para autorizar la cesión de terrenos municipales, tanto de dominio público como patrimoniales del municipio, para la constitución del coto de caza y solicitar a la Diputación Foral de Vizcaya autorización oportuna para la inclusión de todos aquellos terrenos en monte de utilidad pública que se encuentren incluidos en el término municipal de Orozco. Baiezkoanok? Ezezkoanok? Ez baiezkoa, ez ezezkoa? Vale. Seigarren gai zerrenda, mozioa, EH Bilduk aurkeztutako mozioa. Interes publiko generako proiektuen erregulazioa barriari buruzkoa. Interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioa. Gaur egun, ingurumen administrazioaren lege proiektua izapidetzen ari da Eusko Legebiltzarrean eta zuzenketak aurkeztu ondoren Legebiltzarreko prozeduraren fase aurreratuan dago, epe laburrean onartu dadin. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektuari aurkeztutako zuzenketetariko baten xedea Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko maiatzaren 31-ako 4.990 legea aldatu eta figura berri bat arautzea da. Hau da, PIPS edo interes publiko goreneko proiektuen figura sortzea. Aldaketa honen bidez, Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio ustezko ingurumen hobekuntza izan dezakeen edozein azpiegitura interes publiko goreneko proiektu izendatzeko, baldin eta sustapen publikoa badago. Hala nola, energia berriztagarriak sortzeko proiektuak, zabortegiak, araztegiak, erauzketa proiektuak eta bar. Gainera, etzaile aterik izten beste proiektu mota batzuei. Hala nola, ekipamendu handiei edo bestelakoei, baldin eta ingurumenaren aldetik nolabaiteko justifikazioa badute. Eremu degradatu batean planteatutako ia edozein proiektu esaterako aintzinako hondakindegi batean, goltzelai bat, adibidez. Interes publiko goreneko proiektuak izendapen horrek lurralde antolamenduko eta hirigintza plangintzako tresna guztiak azpiegitura berrira egokitu beharra ekarriko du. Hau da, interes publiko goreneko proiektuak herritarren parte hartzearekin eginiko hiri antolamenduko plan orokorrei APOei inposatu egingo zaizkie. Balizko interes orokorreko proiektu horiek toki eremuko administrazio publikoen izapidearen aurkakoak izan arren. Zentzu horretan, interes publiko goreneko proiektuak APOa balio gabeko du. Are gehiago, lurralde antolamenduaren legearen aldaketa honek toki erakundeen prebentzio kontrolerako hala ere balio gabetzen du.
Interes publiko goreneko proiektuen figura beraz, lurralde eta hirigintza plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren aurkako eraso bat da. Toki eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea, udalari ez baitzaio aukerarik ematen bere lurraldearen barruan desegokizat jotzen dituen erabilerak mugatzeko. Kezka handiz ikusten dugu ingurumen administrazioaren legea laster baldintza horietan onartu ahal izatea. Hori dela eta, Orozkoko Euskal Herria Bildu taldeak honako mozioa aurkezten du osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko. Bat, Orozkoko udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuen figura jasotzaren aurka dagoela, eta baita ere gure udalen toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela. Bi, Orozkoko udaleko osoko bilkurak Eudel Euskadiko Udalen Elkarteari eskatzen dio udalen udal interesa defendatzeko, jendaurrean adieraz dezala aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala lurralde antolamenduari buruzko legea aurreko puntuan deskribatutako moduan alda ez dadin. Eta hiru, Orozkoko udalaren osoko bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Eudel Euskal Udalen Elkartera bidaltzea erabaki du. Eskerrik asko Samu. Moción sobre la nueva regularización de los proyectos de interés público superior. Actualmente se está tramitando en el Parlamento Vasco el proyecto de ley de administración ambiental que, una vez finalizada la presentación de enmiendas, se encuentra en una avanzada fase del procedimiento parlamentario para su próxima aprobación. Una de las enmiendas presentadas al proyecto de ley presentado por el Gobierno vasco tiene como objeto modificar la Ley 4.1990 del 31 de mayo de ordenación del territorio del País Vasco y regular una nueva figura, los PIS, o proyectos de interés público superior. Mediante este cambio se concede al Gobierno vasco la potestad de declarar proyecto de interés público superior a cualquier infraestructura con supuestas mejoras medioambientales en las que hubiera promoción pública, como pueden ser desde proyectos de generación de energías renovables hasta vertederos, depuradoras, proyectos de estación, etc. Pero tampoco se cierra la puerta a otro tipo de proyectos, como grandes equipamientos u otros, siempre que tenga cierta justificación medioambiental. Casi cualquier proyecto planteado en una zona degradada, como un campo de golf, en una antigua escombrera, podría ser. Esa declaración supondrá que todas las herramientas de ordenación del territorio y planificación urbanística deberán adaptarse a la nueva infraestructura, es decir, los PIC también se impondrán a los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos, elaborados con participación popular, aunque los nuevos proyectos de supuesto interés general vayan en contra de lo establecido en estos planes y, por tanto, en contra del criterio de las administraciones públicas del ámbito local. Incluso invalida la potestad del control preventivo de las entidades locales. La figura del PIS es, por tanto, un ataque en toda regla al consenso establecido en torno a lo que debe ser la planificación territorial y urbanística, una imposición y flagrante vulneración de la autonomía y la democracia de ámbito local, ya que se le niega al ayuntamiento la posibilidad de limitar dentro de su territorio aquellos usos que considere inadecuados. Observamos con enorme preocupación la posibilidad de que la Ley de Administración Ambiental pueda ser próximamente aprobada en estos términos, por lo que desde el Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu de Orozco presentamos la siguiente moción para su debate y aprobación en pleno. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Orozco muestra su rechazo y oposición a la posible modificación de ley de ordenación del territorio para incluir la nueva figura de proyecto de interés público superior o cualquier otra que resulte lesiva para la autonomía local de nuestros ayuntamientos y suponga una vulneración de nuestra democracia local. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Orozco insta a la Asociación de Municipios Vascos EUDEL a que, en defensa del interés municipal de los ayuntamientos, manifieste públicamente su posición y realice todas las gestiones pertinentes para evitar la posible modificación de ley de ordenación territorial en los términos descritos en el punto anterior. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Orozco acuerda enviar el contenido de esta moción al Parlamento Vasco y a la Asociación de Municipios Vascos de EUDEL.
Ricasco, Pili. Bueno, por parte del Grupo ADI vamos a votar a favor de la moción, pero no sin antes, por lo menos, proponer hacer una reflexión un poco más profunda de lo que en realidad se nos plantea en la moción, ¿no? Yo creo que estos proyectos de interés público superior hasta ahora se han estado aplicando con otro nombre. Hay que hacer una reflexión. Ahora le ponemos nombre, como siempre me gusta a mí poner nombre a las cosas, ahora le ponemos nombre, pero antes también se hacía esto sin ponerle con otro nombre, vamos a decir, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo cercano, el Parque Natural. El Parque Natural que tenemos en Gorbea, pues en el decreto en el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales de Gorbea, en el artículo 4, efectos del plan, en el punto B, claramente dice una cosa, ¿no? Obligatoriedad constituyendo un límite para cualquier otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar sus disposiciones. Los instrumentos de ordenación territorial o física existentes, plan general, por ejemplo, que resulten contradictorios con el plan de ordenación, deberán adaptarse a este. Bueno, luego el plan general de ordenación urbana elaborado con la participación del pueblo de Orozco en su día no se respetó. Tenemos simplemente que hacer una reflexión sobre lo que ya hemos tenido, y sobre lo que tenemos. El mismo plan, el mismo Parque Natural de Gorbea, cuando se declara precisamente el plan Parque Natural, en el artículo 8, en el artículo 10, perdón, en el punto que habla de derecho de tanteo y retracto, pues bueno, dice algo, desde luego, desde el punto de vista del derecho foral civil vasco, algo bastante fuerte, ¿no? Porque dice lo siguiente: corresponde a las diputaciones forales de Álava y Vizcaya, a través del órgano que resulte competente, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones onerosas e interribos de terrenos situados en el interior del parque. Esto exactamente qué significa, desde mi punto de vista, qué significa sobre lo que afecta a la Ley Vasca de Derecho Civil, ¿no? Leerlo un poco porque tiene su importancia, ¿no? No respeta el título 2, que es de la troncalidad y lo que eso significa. Supongo que en Orozco pues todos tenemos un terrenito y lo que significa la troncalidad, y el título 5 de los derechos de adquisición preferente, ¿no? Llevar este proyecto adelante, lo que significó en su día, o que lo que supuso en su día, es que el planeamiento urbanístico se tuvo que adaptar a la nueva figura de ordenación, en este caso el plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Natural de Gorbea, y como utilizáis también vosotros la palabra, ¿no? Atacó al plan, o ataca de alguna manera a la participación ciudadana, pero también atacó al consenso establecido de lo que debe ser una planificación territorial, en este caso, ¿no? Y algo más importante, para mí, porque bueno, el plan general de ordenación quizás se pueda adaptar, pero lo que sería ese derecho civil foral vasco, en el cual se aprueba por una ley en el Parlamento Vasco, en el cual se sobrepone este plan de ordenación sobre el título 2 y como os he dicho, y el título 5, a mí me parece bastante importante. Y entonces, pues bueno, pareció normal. Hoy no lo parece, quizás sean otros motivos también, ¿no? Pero hoy no lo parece. Yo creo que simplemente esto lo pongo encima de la mesa, vamos a votar a favor, porque creemos que, bueno, que el Ayuntamiento puede perder ciertas competencias en ese sentido, pero estando alertas, esto ya ha ocurrido otras veces, y ha ocurrido de una manera potente y atacando además a cosas con una tradición importante y sobre todo aprobadas por ley en el Parlamento Vasco. Nosotros vamos a motivar un poco nuestra postura y luego al final lo comento. Es que con la mascarilla y las gafas no sé si me aclaro. Vale. La última década está evidenciando a nivel global las consecuencias de un desarrollo que amenazan seriamente el medio ambiente y nos plantea como civilización un reto sin precedentes al que debemos responder de manera inmediata. Esta amenaza global nos interpela directamente como Ayuntamiento a comprometernos con acciones que palíen en la medida de lo posible el calentamiento global. La Cumbre de París marcó unos hitos y los dirigió hacia unos compromisos que en la Cumbre Mundial llevada a cabo recientemente en Glasgow han sido reforzados. Compromisos que ponen el foco en el año 2030 como primer gran reto a superar,
Todo ello hace que debamos actuar con premura, utilizando las herramientas que hagan prevalecer el interés general sobre el particular. Debemos valernos de herramientas que en muchas ocasiones no son novedosas, como la Directiva Marco Europea del Agua, que establece una jerarquía clara que prevalezcan actuaciones estratégicas europeas de interés general, por encima de políticas estatales o regionales que puedan carecer de esa necesaria visión global. Herramientas de las que, dicho sea de paso, ya disponen la mayoría de comunidades autónomas, incluida Nafarroa, y que el Gobierno del Estado aplica en distintos ámbitos con toda naturalidad, desde siempre bajo el paraguas de proyectos de interés general. El equipo de AJPNV de Orozco es consciente de los grandes retos medioambientales que se les plantea a la humanidad en su conjunto, tanto a nivel global como local: el cambio climático, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, la gestión de los residuos que evita el despilfarro de recursos y la plastificación de los mares, entre otros. Por tanto, nuestro equipo reitera la necesidad de afrontar de manera decidida acciones efectivas y concretas a favor de la descarbonización de nuestro modelo energético, actuación en la mitigación de los focos y en la eficacia energética de los procesos asociados. Asimismo, la necesaria gestión responsable de nuestros residuos nos llevará a implementar medidas que avancen de manera decidida en la economía circular y la compra pública verde, y para combatir la contaminación en todas sus manifestaciones y proteger así la salud de las personas y la pérdida de nuestra biodiversidad. Por otro lado, nuestro equipo también asume el interés público general de esos objetivos. Un interés, por su propia naturaleza, debe ser compartido e impulsado por los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Un objetivo común que no puede ser supeditado a posibles intereses locales que lastren proyectos estratégicos para dar respuesta a la amenaza climática en la que estamos inmersos. El equipo de Orozco, de AJPNV, reconoce la legitimidad de la mayoría democrática del Parlamento Vasco para aprobar una ley que pueda responder con eficacia a la toma de soluciones necesarias y urgentes a los antedichos retos acuciantes, habilitando para ello el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco, siempre con la garantía de una tramitación responsable, transparente, garantista y cumpliendo con todo rigor los requerimientos exigidos por los procedimientos establecidos para ello en la legislación ambiental. Nuestro grupo considera que la figura de proyectos públicos de interés superior que se ha aprobado en la ponencia que trabaja el Parlamento Vasco, el proyecto de ley de administración ambiental, pretende posibilitar precisamente la respuesta a esos retos desde la responsabilidad como sociedad, abogando por la defensa de los valores ambientales y posibilitando aquellas instalaciones necesarias para llevar a cabo los compromisos en gestión sostenible de residuos, en los planes de fomento de la economía circular y en la producción de energías limpias que permitan avanzar decididamente en la descarbonización de Euskadi para hacer frente al cambio climático. Del mismo modo, somos conscientes de que la actitud que se resume con la expresión "not in my backyard", o sea, en el terreno del otro, no puede llevarnos a perder el último tren para la reformulación de un modelo energético y económico sostenible que defienda una transición ecológica justa. Vale, nosotros precisamente por esto es por lo que pues vamos a votar en contra, porque sí creemos que en temas de ambiental, estoy de acuerdo con lo que has dicho del plan natural, pero no sé hasta qué punto es comparable con el tema del medio ambiente, que creo que es una cosa más a nivel, pues bueno, nos estamos cargando el planeta de alguna manera y hay que tomar igual medidas a veces que evidentemente bueno, pues igual no van a resultar del todo bueno, o estéticas o agradables o tal, pero dentro de lo que pueda ser bueno, las medidas que la ley permita, yo creo que siempre que sea por el bien común para todos y todas, evidentemente, bueno, pues puedan llevarse a cabo ese tipo de planes. Por contestar un poquito a nosotros no estamos en contra de una ley medioambiental, ni mucho menos, o sea, todo lo contrario. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el borrador, cuando se aprueba en noviembre del 2020, pues esta figura no estaba incluida en esta ley. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que vosotros mismos metéis más de 100 enmiendas a vuestro propio proyecto. ¿Para qué? Para que una enmienda como la 61 haga cambiar una ley que no tiene nada que ver con la ley medioambiental, que es con la ley de ordenación del territorio. Ese es el punto. O sea, para incluir esa figura nueva, o sea, la de los proyectos, ¿a cuenta de qué? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, claro, para hacer esto no hay que pasar por eso.
No sé a qué te refieres de esto. No, es que para hacer un proyecto de interés público superior, para eso habría que haberlo hecho de otra manera. No pasándote por encima, o sea, quiero decir, o sea, tú apruebas una ley medioambiental y no tienes por qué pasarte por encima toda una serie de trámites para hacer este cambio e incluir esta figura dentro de esa ley que modifica muchísimas otras leyes. Eso es lo que no se debe de hacer. Eso para empezar. Entonces, pues hombre, yo creo que... De todas formas, las leyes, yo creo que las leyes superiores siempre tienen más, implican mayor rigor y mayor fuerza que las más que son de menor envergadura. Es como cuando nosotros hacemos cualquier artículo que va a haber en el ayuntamiento, si desde una diputación o un gobierno vasco hay otro artículo que está por encima, siempre va a tener más fuerza. Entonces, yo entiendo que... Yo entiendo que cuando hay un bien común que va a ser en plan general, no sé dónde está... Pues la pega está en que nosotros pensamos que esta ley se tenía que haber hecho de una forma como de ordenación territorial y se tendría que haber reformado a través de un proyecto de ley de gobierno, que ese proyecto de ley de gobierno necesitaría de informes jurídicos, un análisis de instituciones como UDEL y no como se ha hecho. O sea, se ha hecho por la puerta de atrás y a todo correr. Y esa no es la forma de hacerlo. Bueno, yo discrepo de esa opinión. La respeto, pero no creo que haya sido así. Bien, pues si no hay nada más, votamos la moción de H. Bildu, regulación de los proyectos de interés público superior. Baiezkoa no? Ezezkoa no? Zazpigarren gai zerrenda, Sumendiaren 25. adierazpen instituzionala. Lehenengo euskera. Azaroaren 25. adierazpen eredua, 2021ko emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna dela eta. Emakumeen aurkako indarkeria larderiarako tresna indartsua da, emakumeei zuzendua. Indarrean dauden genero arauak desafiatu eta eralda ez ditzaten. Mehatxurako tresna hori zuzenean emakumeengan erabiltzen da, baina baita haien gertuko pertsona maitatuengan ere, min handiagoa sortzeko modu gisa. Kalkuluen arabera, bikotekideen edo bikotekide horien eskutik indarkeria jasaten duten Euskal Autonomia Elkarteko 10 emakumetik 6 seme-alaba adingabeak dituzte, eta horiek ere biktima bihurtzen dira. Indarkeria bikarioa esaten zaio emakumeari hirugarren pertsonak baliatuz kalte psikologiko handiena eta larriena eragiteko egiten zaion violentzia motari. Zeinak ankerkeria maila gorena lortzen duen haien erailketarekin. Seme-alabak, ama, aita, egungo bikotekidea eta abar. Istanbulgo hitzarmenean ezarritakoa aplikatuz, kasu horiek ere genero indarkeriaren parte gisa ulertzen dira. Seme-alabei egindako kalteak erasotzaileek emakumeei tratu txarrak transmititzeko tresna bihurtzen diren heinean. Azken lege aldaketak dagoeneko jasotzen dute figura hori. Biktima adingabeak babesteko neurriak sortzeari eta hedatzeari dagokionez. Hala ere, oraindik ere beharrezkoa da genero indarkeria ukatzen duten kasu horietan seme-alaben arriskua gutxiesten duten eta indarkeria horri aurre egiteko tresna juridikoak zalantzan jartzen dituzten diskurtsoen eta jarreren aurka ohartaratzea. Jarrera horriek adingabeen eta emakumeen biktimazioan eragiten dute. Haien salaketak susmopean jartzen dituzte, amak zigortzen dituzte, haien testigantza gutxiesten dute eta aitaren guraso ahalaren eskubidea babesten dute, emakumeen eta adingabeen segurtasunaren eta indarberritzearen gainetik. Emakumeen aurkako indarkeria beren seme-alaben bidez sistematikoki elikatzeko modu horren aurrean bai eta emakumeak kontrolatzeko, ertzatzeko eta kaltetzeko modu guztien aurrean ere euskal erakundeok indarkeria horri aurre egiteko erantzukizuna dugu.
kontuan hartuta ez direla gertakari isolatuak. Egiturazko desberdintasun egoeragatik erantzuten diotela eta egoera horri ikuspegi feministatik heldu behar zaiola. Horregatik, Orozkoko udalak honako konpromiso hauek hartu nahi ditu. Indarkeria bikarioaren errealitate hori agerian jartzen eta behar bezala artatzen laguntzea. Besteak beste, Istanbulgo hitzarmena jasotzen dituen indarkeria bideen biktima adingabeak koordinazio protokoloetan eta indarkeria matxistaren biktimak artatzeko protokoloetan txertatzea eta protokolook eguneratzea. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak hautematen eta esku hartzen goiztiarra egiten laguntzea, udal zerbitzuen bitartez, beste eragile batzuekin lankidetzan, hezkuntza, osasun eta polizia agenteak eta bar. Emakumeek beren ardurapean dituzten adingabeekin eta kaltetutako beste pertsona batzuekin behar dituzten beharrei eta baldintzei erantzutea. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak babesteko eta esku hartzeko prozesuak hobetzea, beren eskumenen esparruan ikuspegi feminista duten sektore arteko abordatze integral eta holistikotik. Neurri guztien erdigunean jartzea biktimen eskubideak eta haien alduntzea, eta laguntza integrala ematen laguntzea, prozedura judizialekin duten implikazio edo lankidetza maila edozein dela ere. Toki administrazioko langileak berdintasunari buruzko prestakuntza jaso dezaten bultzatzea. Bereziki emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean erantzuten diharduten langileei, genero ikuspegia eta giza eskubideen ikuspegia aintzat hartuz. Lanean jarraitzea berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako eta ondorioz haien seme-alaben aurkako herri itun bat lortzeko, herritar guztien jarrera aktiboa behar dugulako indarkeria matxistarik gabeko gizarte bat lortzeko. Herritarrei gogorarazi nahi diegu, indarkeriaren biktimei laguntzeko baliabideen sarea eskuragarri dagoela. Besteak beste, Satebi indarkeriaren biktima diren emakumeentzako telefono bidezko arreta zerbitzuaren eta zeuk esan haur eta nerabeentzako telefono eta online orientazio aholkularitza eta informazio zerbitzuaren bidez. Era berean, herritarrei dei egiten diegu azaroaren 25ean bat egin zezaten emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta beren udalerrietan deitutako mobilizazioekin. Declaración institucional para el 25 de noviembre con motivo del Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 2021. La violencia contra las mujeres es una potente herramienta de intimidación dirigida hacia las mujeres para que no desafíen ni transformen las normas de género vigentes. Esta herramienta de intimidación se ejerce directamente sobre las mujeres, pero también sobre su entorno más cercano y más querido, como otra manera de generar más dolor. Se estima que 6 de cada 10 mujeres de la comunidad autónoma de Euskadi que sufren violencia a manos de sus parejas o exparejas tienen hijas e hijos menores de edad que se convierten a su vez también en víctimas. La llamada violencia vicaria es la violencia que se ejerce sobre la mujer con el fin de causarle el mayor y más grave daño psicológico a través de terceras personas y que consigue su grado más elevado de crueldad con el homicidio o asesinato de las mismas. Hijos e hijas, madre, padre, pareja actual, etc. En aplicación de lo establecido en el Convenio de Estambul, estos casos se entienden como una manifestación más de violencia de género, una vez que el daño infligido a los hijos e hijas convierte a niñas y a niños en instrumento y correa de transmisión del maltrato de los agresores hacia las mujeres. Las últimas modificaciones legales ya recogidas en esta figura, tanto en la concepción como en la extensión de las medidas de protección a los y las menores víctimas, pero aún resulta necesario ponernos alerta contra los discursos y aquellos posicionamientos que niegan la violencia de género, subestiman el peligro de hijos e hijas en estos casos y cuestionan los instrumentos jurídicos para combatir esta violencia.
Estos planteamientos inciden en la revictimización de menores y mujeres, ponen bajo sospecha sus denuncias, penalizan a las madres, desacreditan su testimonio y preservan el derecho de la patria potestad por encima de la seguridad y recuperación de las mujeres y menores. Ante esta forma de ejercicio sistemático de la violencia contra las mujeres a través de sus hijas e hijos, así como todas las formas de ejercicio del control, coerción y daño sobre las mujeres por el hecho de serlo, las instituciones vascas tenemos la responsabilidad de combatirla teniendo en cuenta que no son hechos aislados, sino que responden a una situación de desigualdad estructural que requiere abordarla desde una perspectiva feminista. Por ello, el Ayuntamiento de Orozco se compromete a contribuir a la visibilización de esta realidad de la violencia vicaria y atenderla debidamente, entre otras acciones, actualizando e incorporando los protocolos de coordinación y atención a las víctimas de la violencia machista, a los y a las menores víctimas entre las diferentes formas del ejercicio de la violencia recogidas en el Convenio de Estambul. Contribuir a la detención e intervención temprana con menores víctimas de violencia machista a través de los servicios municipales en colaboración con otros agentes educativos, sanitarios, policiales, etc. y atender a las necesidades y condiciones que requieren las mujeres con los y las menores a su cargo y otras personas afectadas. Mejorar los procesos de intervención y protección de los y las menores víctimas de violencia machista en el ámbito de sus competencias, desde un marco de abordaje interseccional, integral y holístico con perspectiva feminista. Situar en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento y contribuir a su atención integral con independencia de su grado de implicación o colaboración con el procedimiento judicial. Impulsar la formación en igualdad del personal de la administración local, en particular del personal implicado en las respuestas frente a la violencia machista contra mujeres con enfoque de género y de derechos humanos. Seguir trabajando por lograr un pacto de país por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres y, en consecuencia, contra sus hijos e hijas, porque necesitamos una actitud activa de toda la ciudadanía para conseguir una sociedad libre de violencia machista. Queremos recordar a la ciudadanía la red de recursos de apoyo y atención a las víctimas de violencia accesibles a través de, entre otros, el Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia, SATEVI, y el Servicio de Orientación, Asesoramiento e Información Telefónico y Online a la Infancia y Adolescencia, SEUP-ESAN. Asimismo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que este 25 de noviembre se una a las movilizaciones convocadas en sus municipios con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Gracias, Veré. No está de más que una vez leído esta declaración institucional reflexionemos, aunque supongo que ya traemos la reflexión desde casa hecha unos segundos antes de votar. Bien, votamos el punto número 6. Gure botoaren arrazoia eman. Bueno, ados gaude testuarekin, erabat, baina bai ikusten dugu hau deklarazio eredu bat dela, adierazpen bat dela. Eta, bai guk uste dugu azaroa eta bosta bezalako bat, adierazpenetatik haratago konpromisoak hartzeko, orozko konpromisoak hartzeko baliatu behar dugula, bai adierazpena eta bai azaroa eta bosteko testimburua. La declaración modelo está destinada a todos los pueblos de EAE y es evidente que no está adecuada a Orozco, ¿no? O sea, ese trabajo nos corresponde a nosotras, ¿no? O sea, coger la declaración y trabajarla y adecuarla y uno intentar, pues bueno, que la realidad que vivimos en Orozco esté reflejada, ¿no? Guk saiatu gara, edo bintzat proposatu ditugu hainbat konpromiso konkretu, eta ez daude izatuta, aukera zegoen ere bai, honetan txertatzea konpromiso horiek. Entonces, bueno, aunque estamos de acuerdo con el texto, creemos que no se ha trabajado lo suficiente
y nos vamos a abstener. Bien, no sé, yo creo que desde mi punto de vista, Bildu, pues bueno, la declaración institucional creo que quedamos de acuerdo en los tres grupos municipales en traerla al pleno. Creo que resalta esas, vamos a decir, esas diferencias que pueda tener respecto a la opinión personal del grupo en este caso, y yo creo que además ha quitado la magia precisamente a la que quizás he querido infundir, ¿no? Precisamente una declaración institucional es lo que es un acuerdo entre todos, pero si ya hemos llegado a este acuerdo, las palabras sobran. Lo que falta es precisamente algo a lo que he intentado incidir, ¿no? Esa reflexión interior un poco más profunda, ¿no? Eso es precisamente lo que queremos, una reflexión más profunda. Sí. Y es lo que no vemos, por eso no vamos. Sí, precisamente por eso. Pero es un poco lamentable que tengamos que tener este intercambio, no voy a decir de desencuentros, ¿no? Pero este intercambio cuando estamos de acuerdo en el documento. No nos parece suficiente. Y a nosotros tampoco, y quizás a CNV tampoco, pero estando de acuerdo los tres en que ese es el documento que tenemos que presentar aquí, me parece, pues bueno, otra vez incidir en lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo, pero estamos en desacuerdo, no sé. Creo que se ha quitado la magia precisamente de este momento en el cual he querido incidir, pero bueno, sin más. No sé si PNV quiere decir algo al respecto, y si no, pues votamos. No, yo, con respecto a lo que estás diciendo, un poco lo que yo pensaba que en la declaración estábamos todos de acuerdo el día que lo hablamos, y por eso lo entiendo como declaración institucional. A mí me parece bien que luego cada grupo, lo que tú dices, bueno, pues el hincapié o el compromiso que tengamos cada grupo con el tema así y la acción que queramos realizar, llevar a cabo, pues a nivel de grupo también se puede trabajar. Luego, una cosa es la declaración que se haga aquí como pleno y luego el compromiso que adquirimos cada uno con asociaciones, con nuestra gente, contra la comunidad en general. Entonces, creo que yo lo que entendí es que lo teníamos acordado en comisión, habíamos dicho como que iba a pleno esta. Pero eso me llama la atención, la abstención. Porque si se abstienen no es declaración, ¿no? No, eso es. La declaración institucional, sí, estamos todos de acuerdo. Claro. Eso sí, no hay. Sería Bien, pues... No se hace declaración. Ya, pero se acordó que fuera Eso es. declaración. No, seguimos sin entender, ¿no? La postura de Bildu. Llegamos al acuerdo y ahora se va a abstener, ¿no? Entonces no hay declaración. No. Si no hay acuerdo, no hay declaración. No sé si se quería... A ver, estábamos adierazpena suntsitu nahi, beste gauzatuko igual, baina ulertzea gure desadostasuna. Godoa... Bai, esango, a ver. Ja, egin dugu adierazpena, danen artean, ez dauko zentzurik, ez dauko zentzurik. Bueno, gure izlako nahi dugu gure iritzia, bai? Ez dugu suntsitu nahi, dugu esatuko igual. Bueno, a ver, vamos a votar, entonces votamos Sumendiaren 25ko adierazpena instituzionala. Inok, baiezko anok emoten da? Vale. Bueno, zortzigarren gai zerrenda, EH Bilduk aurkeztutako mozioa, erakunde adierazpena Euskararen eguna dala eta. Bai, esan. EH Bilduren erakunde adierazpena Euskararen eguna dela eta. Egia da, euskaltzale eta ekintzaile askoren alaginak ez direla alferrikakoak izan eta euskara orain dela 50 urte baino hobeto dagoela. Askoz hobeto, baina ez aski. Egia da ere, azken urteotan lortu dugula Euskal Herriko lurralde guztietan aurrera urrats esanguratsuak egitea. Egun, inoiz ez bezala euskaldunok berariazko erakundeak dauzkagula Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alde batetik, Lapurdin, Nafarroa berean eta Zuberoan bestetik, eta Nafarroa garaian azkenik. Baina ez daukagu hizkuntza politika bateraturik, eta gaur gaurkoz asko egiterik badugu ere, eremu desberdinetatik hasita. Eta egia da halaber, azken urtean zera pauso nabarmenak eman direla hizkuntzaren normalizazioan. Pandemiak agerian utzi duelako euskararen erabilera eta transmisiorako gaur dauden arazoak, ikateen bidezko erabileran ageri diren utzuleak eragin bat artean,
hezkuntza sistemak ez duelako bermatzen ikasleak sistematik euskaldun oso gisara atera izatea. Eta kalera bilerak bera egin duelako. Honi ezinbestean erantzi behar diogu epaitegietatik ateratako sententzia erasokorrak hizkuntza profilei eta hogei lotuta. Edota Nafarroako gobernuak egin moduan oposizio faseetan euskara balorazio baremazioetatik kanpo uzterakoan. Aipamen berezia merezi du bestetik, pandemian zehar Jaurlaritzaren bozeramaileek gazteleraren erabilera lehenetsi izanak, edota eragileren batek euskararen eta euskal komunitatearen kontra abiatutako kanpaina. Gaurko egunean euskal hiztunek ez dituzte dagozkien hizkuntza eskubideak bermatuak. Gaur-gaurkoz, Euskal Herrian euskaraz bizitzeko zailtasunak mantentzen dira. Eta horregatik, egoera larriaz jabetuta, Euskal Herriko hiztun orok bere hizkuntza eskubideak bermatuak izan ditzan tokiko erakundetatik hasi eta ezeneraren pribatura arte urrats sendoak eman beharrean gaude. Hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesua sari garenean, bi elementu izaten ditugu beti buruan. Batetik, hizkuntza hori normalizatzeko pertsonek hizkuntza gutxitua ezagutu behar dute, eta bestetik, pertsona horiek hizkuntza erabilera izateko espazioak behar dituzte. Biak ala biak beharrezkoak, baldin eta hizkuntza hori normalizatuko bada. Horregatik diogu, lurgune euskaldunek edo arnasgune geografikoek bere biziko garantzia dutela euskararen normalizazio prozesuan. Euskaldun kopuru handia duten herriak eta auzoak dira euskaraz normaltasunez eta naturaltasunez bizi direnak eta normalizatutako edozein hizkuntzak bete beharko lituzken funtzioak betetzen ditu euskarak bere egunerokoan. Baina urrats berriak eman behar dira lurgune euskaldunen eta arnasgunen garapen iraunkorra bermatzeko oinarriak proposatuz. Izan ere, eremu horiek sendotzearen eta zabaltzean jokatzen dugu normalizazio prozesu orokorraren arrakasta einandi batean. Abenduaren 3 Euskararen nazioarteko eguna dugu, eta adierazpenetatik haratago gauden eremuan konpromiso zehatzak hartzea dagokigu. Hori horrela, Orozko Udal honek 2021ko Euskararen nazioarteko egun honetan honako konpromisoak hartzen dituela adierazten du. Bat, Euskara lehentasunez erabiltzea jakinarazpen eta gainerako erakunde hornitzaile zein elkarteekiko harremanetan. 2. Indarrean dagoen Euskararen normalizazioarako plana errebisatzea eta hala badagokio eguneratzea urrats berriak emateko helburuarekin. 3. Udal aurrekontuaren ehuneko handiagoa Euskararen normalizazio politiketara bideratzea. 4. Udal aldizkaria ehuneko 100 euskaraz irakurtzeko aukera bermatzea. 5. Diru publikoa jasotzen duten elkarteei kanpo komunikazioan euskararen presentzia bermatzeko derrigortasuna esartzea eta baliabideak bermatzea. 6. Udalak herritarrekin dituen bileretan hala nahi duten herritarrei soilik euskaraz aritzeko aukera bermatzea. 7. Udal osoko bilkuretan, batzorde informatiboetan eta tokiko gobernu batzordean euskararen erabilera handitzeko neurriak hartzea eta dokumentazioa euskaraz bermatzea. 8. Euskara ordenantza osatzea. 9. Administrazio publikoen kontratazioetan ziurtagiriak bikain eta bai euskarari besteak beste eskuratzeko neurriak hartzea. 10. Euskararen erabilera sustatzen duten hainbat tresna sustatzea, hala nola, software librea eta oinarrizko aplikazioak euskaraz, astialdiko IKT produktuak eta euskararen erabilera interneten. 11. UEMA babestu, indartu eta zabaltzea. 12. Euskararen erabilera eta presentzia bermatzea erabiltzen ditugun komunikabide guztietan. 13. Kirolaren euskalduntze bidean lan egitea kirol elkarteekin elkarlanean. 14. Gazteentzako euskarazko aisialdi zerbitzuak sustatu eta zabaltzea. 15. Familiaren muetan euskararen erabilera eta transmisioa sustatzea. 16. Migratzaileentzako laguntzaileak aktibatzea euskara ikasteko eta euskal kulturara hurbiltzeko aukera izan dezaten. 17. Enpresetan euskararen erabilera normalizatzeko ekimenak aktibatzea, euskara laneko eta zerbitzuetako hizkuntza izan dadin. 18. Herriko gizarte eragile eta euskalgintzarekin batera elkarlanari eustea eta 19. Kale erabilera sustatzeko helburuarekin kanpaina berezituak abiatzea. Eskerrik asko, Samu. Bueno, adieren aldetik esatea, gure botoa eseskoa izango dela, bakarrik, bai UEMak, Eudel eta beste erakunde ofizialek aurkeztu duten adierazpenarekin bat egingo dugulako.
besterik ez. Baina ez daukazue kontrako ditzirik, ez? Ez, funtsean, adierazpenaren funtsean bat gatoz totalmente, baina, bai, hori, Pedro gehitu duen puntu horretan, adierazpen ofizial horri, horrekin bat egingo dugu. Gertatzen da, aurreko puntuaren antzera, ez? Hau batzordetik pasatu da, zakit nola, desberdina da. Batzordean aurkeztu zenuten, baina ni ez nintzen batzorde horretan ez neukan deialdia, baina uste dut EAJ momentu horretan ez zegoela. Orduan, esen ez eradostu. Zuek aurkeztu zenuten, bestela idazkariak esango digu, baina janitzen. Lehenik eta behin, gauza aztertuta gero, mozioak ez dira komisioetatik pasatu behar. Zuzenan joango dira plenora eta horrela bakitzen dena, erabakikoa da eta gero. Beste alde batetik, batzordetan diktaminatzen denean egiten da, se dictamina favorablemente o no, baina gero plenoak hor hartu ezaken ez duen erabaki. Zartu binkulatzen. Bai, gure iritziara, Zurinek esan duen bezala, ados gaude zuen proposamenarekin, baina nahiago dugu, adierazpen instituzionala bostatzea bai. Botoa boten basordien, EH Bilduko aurkeztutako mozioa, erakunde adierazpena euskararen eguna dela eta, baiezkoa nok? Baiezkoa. Ezeskoa nok? Vale. Galokegu bederatzigarren gai zerrenda, Declaración Institucional del Día Internacional del Día de la Euskera 2021, propuesta por Adilla. 2021ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Euskara lanabez, aro berrirantz. Erabilera eremu berri eta ez formaletan ere Euskarak arnaz berri. Tentuz, baina ateratzen ari gara. Azkenean, beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara, gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri ez ezik jasangarri ere egiten duena. Zuzeneko harremana, elkartzeko ohiturak, aukerak eta gunea, osatzen gaituzten besteengana biltzeko joera. Eta horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sareak berriz ere indartzen hasi gara. Pandemiaren aurretiko tokira eta inora ere ahal balitz hobera ikisteko itxaropenez. Eta erabaki sendo bat dugu gidari, ez dadila funtseskorik ezer atzean geratu. Ez da euskara ere, inola ere ez. Gurekin batera egin dio euskarak pandemiari aurre, eta gurekin irten behar du garaie. Izan ere, aro berrian gure eta geure gizartearen zaugarritasunaren jakitun egin gaituen egoera larriaren ondoren harreman eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira. Eta are berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean. Pandemia agerian utzi ditu jakin bagenekiena. Zenbateraino diren ezinbestekoak komunikazio hildo eta sareak. Zenbaterainoko balioa eransten dion komunikazioak gure zein nahi jarduerari. Orain, jakiteaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori. Sakoneraino, barneratu dugu komunikazioaren harremanaren funtsezkontasuna. Hori da, aro berriaren ezaugarri nagusietariko bat. Eta hori bera du euskarak erronka. Komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere, naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea. Eraginkorki, tinko. Euskara, euskal hiztunon komunitatearen jarrera proaktiboari esker, IKT hizkuntza gutxien hedapena eta indartzerako ekarri duen erronka handiari aurri egiten ari zaio. Komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu orainik, badu tokirik, baliagarria da, eta zinez zaila du hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea. Eredugarria da, alor horretan ere, euskal hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana.
Besteak beste, erabilerarekin zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako balio erantzia dakarkiona. Eta argi geratzen ari da, erakunde publikook eskaini behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten badugu. Erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela argiro erakusten ari garelako adibidez hezkuntzaren munduan, hedabideetan, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administrazioarenean, eta beste hainbat urrats ausartak eman behar direla eta ematen ari garela euskal hiztunen eskubideen gauzapen errealean. Eta horietan guztietan aurrera egin beharra dago, jakina, aurrera pausu sendoak emanez, jarraikortasunez, etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztion konpromisotik. Baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eranztea eskatzen digu. Hizkuntzaren erabilera formalekin batera, eremu ez formaletakoa landu beharra dago, behar besteko lehentasunez. Euskal hiztunak naturaltasun osoz gozatu behar du euskaraz bizitzeko aukera. Eguneroko harremanetan eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur edo kirol eremuetara igartzean hori bera baita. Hain zuzen ere, euskaraz bizitzearen esanahitako bat. Ezin dizkiogulako euskarari ukatu gorputz eta espirituaren atzeden eta gozamerari lotzen zaizkion eremu horiek. Eta hor, aurrera egiteko, hiztunen konpromisua ez ezik ezinbestekoa izango da instituzioak egin behar dugun ahalegina. Bitartekoak jarri eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizi indarra dugu jokoan, eremu formalez gainera. Eremu ez formal horiek euskararentzat irabaztearen erronkan. Izan ere, alor horretan euskararen erabilera jauzi bat egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan, oso bereziki gazteengan, euskararekiko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte bestalde berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza erabiltzeko ohituren aldaketari dagokionez, eta askotariko antolakuntzerako joera dute. Klubak, federazioak, elkarteak, taldeak, nekez baliotuko genuke esparru gehiagorik gazteengana iristeko. Euskararen erabilera ez formalari bere biziko bulkada emateko partaide gazte zein hain gazteengan euskararantz urratze eraginkorra egiteko gogoa aktibatuz. Horra, beraz, eginkizuna. Aukera paregabea dugu normaltasun berri beterako bidearen hastapen honetan, berreskuratzen ari garen eta asmatu ditugun harremanetan eta erabilera eremu berrietarako euskara, bidelagun ez ezik, lanabez eraginkor bilakatzeko. Guztian esku dago. Euskara prest dugu, gure gizartea gogotsu, gure herria erabakia hartuta. Abia gaitezen. Eskerrik asko Zuriñe. Bueno, botetan goaz, 2021ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena, baimena note baten da. Amargarren gai zerrenda, erreguak eta eskaerak. Eskaera matero, erreguak. Ez, bueno, eskerrik asko eta gaurko batzar nagusia amaitu.